Y una cosita más, José María, me comenta mi compañera Lupe que sí, que ya todos tienen acceso a la plataforma y tienen acceso al material también. Así que no sé, Ok. Virginia, si puedes confirmarnos si han podido acceder a la plataforma y al material o aún no. Bueno, en teoría tienen el acceso, así que Ok. será ir viendo a ver si han accedido o no, pero tienen las Vale, claves y todo. perfecto, gracias. Vamos a esperar un par de minutillos. Ok. Si quieres, te hago una pregunta ahora y así luego no perdemos tiempo. Es Claro, del material de la semana pasada. claro, sí, adelante. Sí, vale. A ver, es que comentabas que, o sea, con la renaturalización con respecto a la regeneración, una de las cosas que tiene es que los efectos se ven a más largo plazo y otro que a veces es como impredecible cuál va a ser el resultado. Entonces, entiendo que hay que hacer como una monitorización muy cercana para Sí, asegurarse de que está yendo por buen camino la sí. intervención. Sí, vale. Y esto está, es que no sé cómo decirlo. O sea, como tenéis unos indicadores ya que os hacen Normalmente, pensar si está yendo bien o está yendo mal y sí, tomáis dependiendo medidas de, de esos indicadores. Mm, sí, en general, dependiendo del objetivo que se haya planteado para el proyecto, ¿no? Pues se establecen unos indicadores previos. ujú, En general, luego, cuando ya requiere de menos intervención el proyecto, es el mejor indicador de que ya está funcionando bien, porque sin, sin influencia humana ya está trabajando solo. Pero en general esos indicadores se establecen antes del proyecto dependiendo de cuál sea el objetivo, si es eh, recuperar una funcionalidad de un bosque o dependiendo de cuál sea, pues se establecen unos indicadores o otros. ujú. Vale, gracias. Hola, Lucía. Vamos a esperar un poquito más, ¿vale? A ver si se conecta alguien más. Vale, pues si les parece, bueno, vamos con ello. Mm. Perdonar, es que estoy intentando entrar una persona y le doy a admitir,
pero no sé por qué. O ya está dentro. Vale, ya está dentro. Vale, pues si os parece, Sí, ya estoy empezamos. dentro, gracias. No tengo la cámara porque es que si no, no me va a internet, ¿vale? Vale, Estoy aquí. vale, perfecto. Pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna duda respecto al primer módulo, antes de empezar con el segundo, ok, pues empezamos. El segundo módulo va sobre técnicas de plantación, ¿vale? En el módulo anterior aprendimos a leer el paisaje, a entender cómo se distribuyen los ecosistemas, qué los conecta y qué los fragmenta. Y ahora vamos a dar el siguiente paso, ¿vale? Que es... ¿Este es con el proyector? Ok. Cómo intervenir en ese paisaje. Una manera potente de intervenir en los paisajes son las plantaciones y de eso va a ir este módulo. Una idea que va a vertebrar todo el módulo es que plantar no es simplemente poner una planta, ¿no? en el terreno, sino que hay que diseñar una plantación de una manera funcional. ¿Ok? Entonces, en esta diapositiva, pues lo que se plantea es un poco un cambio de mentalidad. Cuando la mayoría de la gente oye, pues plantación, piensa en filas de árboles iguales, nosotros vamos a pensar en la construcción de un ecosistema, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no nos preguntamos qué árbol plantamos o cómo lo plantamos, sino qué funciones ecológicas necesito activar en este lugar. O sea, necesito atraer polinizadores, parar la erosión estabilizando un talud, crear sombra para el ganado. Cada objetivo va a llevar un diseño de plantación y una elección de especies y de espacio. Esto no es solo para grandes proyectos forestales, sino que se puede aplicar también en fincas agrícolas o en un parque municipal o un solar abandonado, ¿vale? Nos podemos preguntar cuándo es mejor dejar que la naturaleza se recupere sola y cuándo intervenir con una plantación activa. Y la regla general es que si el punto de partida tiene un suficiente banco de semillas, es decir, que en el suelo haya muchas semillas sin germinar, pero potencialmente germinables, un suelo fértil y hay fuentes de dispersión cercana, o sea, por ejemplo, el suelo está desnudo, pero hay un bosque cercano que puede generar una dispersión de semillas, la regeneración natural siempre es preferible a plantar, ¿vale? Porque siempre va a ser más barata y generar mayor diversidad. La plantación activa, una plantación forestal, se justifica cuando ya el suelo está muy degradado o hay una presión de herbívoros muy fuerte o hay plantas invasoras que impiden la regeneración natural o cuando se necesita acelerar el proceso porque los fragmentos de hábitat de esas islas que comentábamos en el primer módulo están muy lejos unas de las otras, ¿vale? Entonces, métodos de plantación para mejorar la biodiversidad. Si tenéis alguna... A ver, un segundo que se ha conectado una persona. Buenas, Tomás. No te vimos. Hola Chema, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, bienvenido. Nada, acabamos de empezar hace un par hace un par de diapositivas, ¿vale? Hemos comentado, nada, la idea de que plantar es más que plantar en filas, sino que hay que plantar con un objetivo, ¿vale? Y con una perspectiva funcional y que hay que pensar que se necesita activar en un lugar, ¿vale? Antes de plantar, sino cuál es el objetivo. Vale. Y ya íbamos a empezar un poco a definir lo que son los métodos de plantación para mejorar la biodiversidad. ¿Ves correctamente la diapositiva? Me, me pongo a escucharos entonces. Ok.
Y veis la diapositiva, ¿verdad? Se ve bien. Sí. Ok. Bueno, cualquier duda me podéis interrumpir, ¿vale? Ok, pues aquí tenemos estos tres principios, ¿vale? Que son la base de todo lo que viene después. Primero es priorizar especies autóctonas. O sea, no es una cuestión de purismo, sino que es funcional. O sea, si plantas una encina autóctona que lleva miles de años o más evolucionando con unos insectos, unos hongos del suelo, unos pájaros y unos mamíferos de ese entorno en concreto, eh, pues estás generando un ecosistema, ¿no? En cambio, una especie exótica, aunque crezca rápido y pueda ser resistente, no ofrece esa red de relaciones que es lo que nos interesa cuando vamos a hacer una plantación. O sea, plantar autóctonas es plantar una biodiversidad, ¿no? No solo una cobertura. Además, plantar especies exóticas muchas veces se ve que tiene una serie de efectos cascada que a priori se desconocen. Tú metes una especie asiática en la península y desconoce cómo va a influir pues, en la fauna, en los hongos, en todo lo de alrededor, ¿vale? Lo segundo es imitar la estructura natural del ecosistema. O sea, un bosque natural no tiene todos los árboles a la misma altura, ¿vale? Tiene estratos. Hay un dosel alto, un estrato medio, arbustos, plantas de sotobosque y cada capa crea microclimas distintos y nichos distintos para la fauna. Hay una fauna que habita más pues, en la zona baja de los estratos, en las herbáceas, en el matorral, otra fauna que es más propicia a las copas. Entonces, esa plantación multicapa hay que tenerla en cuenta porque estás metiendo complejidad al hábitat, ¿vale? Y más complejidad significa más biodiversidad y más resiliencia, ¿no? Que es el concepto que comentábamos en el primer módulo, que es importante tener en cuenta en un ecosistema. Y tercero es usar especies pioneras, ¿vale? Para acelerar la sucesión. O sea, en lugar de esperar décadas a que el bosque madure solo, plantamos primero las especies de crecimiento rápido que cierran el dosel, mejoran el suelo y crean unas condiciones propicias para que luego posteriormente lleguen especies más exigentes y longevas y al final es una especie de atajo ecológicamente coherente. Eh, en el módulo uno una compañera preguntó a ver si las especies pioneras hay que retirarlas después o conviven, ¿no? Con las principales a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de los pinos. Y esto pues depende de la especie y del objetivo. O sea, algunas pioneras son de vida corta por naturaleza y van muriendo ellas solas a medida que las especies principales ganan altura, las superan en competencia por luz y nutrientes y las pioneras se van quedando atrás. Y otras, como ciertos arbustos fijadores de nitrógeno, pueden convivir indefinidamente y están ahí enriqueciendo el suelo en un estrato inferior, ¿vale? Pero en general no hace falta retirarlas activamente. O sea, la dinámica sucesional, esa sucesión ecológica que hablábamos el primer módulo, lo va relojando. Solo habría que intervenir y quitarla si se resulta tan competitiva que está impidiendo el desarrollo de las especies principales objetivos. Vale, aquí vamos a comentar en esta diapositiva ligeramente el método Miyawaki, que bueno, está de moda, igual lo habéis escuchado por ahí, genera curiosidad. Esto lo desarrolló un botánico japonés en los años 70 estudiando cómo el bosque sagrado que había alrededor de templos japoneses pues presentaban mucha biodiversidad y estaban en un buen estado de salud eh, frente a zonas que habían sufrido mucha agricultura y urbanización, ¿vale? Y su idea fue reproducir esa densidad y diversidad de forma acelerada. Entonces, el principio es sencillo, es plantar muy densamente entre 30 y 50 especies autóctonas en una parcela pequeña y dejar que la competencia entre individuos vaya forzando un crecimiento rápido hacia la luz.
El tema de la luz y el crecimiento hacia la luz es lo que más conforma un bosque los primeros años y es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Como luego veremos en la elección de especies y en el diseño. Este método lo que consigue es que en lugar de décadas se consigue un microbosque pues en 15 o 20 años, ¿vale? Además, en los primeros años sí que hay que hacer un mantenimiento intenso, pero después luego el bosque ya se gestiona solo. Entonces, esto, por ejemplo, para zonas urbanas con espacio limitado o una zona concreta del jardín, para solares, márgenes de vías o colegios, pues puede ser acertado, ¿vale? Eso sí, hay que seleccionar especies pues, de una manera cuidadosa, de tal manera que sean compatibles y adaptadas al clima local. Si bien es verdad que este método funciona mejor en climas más húmedos que en el clima mediterráneo. En el clima mediterráneo habría que hacer algunas adaptaciones importantes porque, sobre todo el primer verano, hay que, al plantar en tanta densidad, pues la plantación tiene bastante estrés hídrico y puede generar una mortalidad muy alta si no se riega. Y los proyectos que se han hecho en España que han tenido éxito ha sido porque los dos, tres primeros años se han hecho un riego de apoyo y porque se han elegido especies más resistentes a la sequía. Y por último, se reduce un poco la densidad respecto al método tradicional, ¿vale? Pero con esas adaptaciones en algunas ciudades como Valencia o Málaga, pues se ha probado este método y ha funcionado. Bueno, si hay una decisión que determina el éxito o fracaso de una plantación es la elección de las especies, ¿vale? Y en esta diapositiva hacemos como un checklist de 5 criterios que habría que aplicar siempre pues, en este orden, que son la compatibilidad ecológica, la diversidad funcional, el análisis del sitio, el origen genético local y la resiliencia climática, ¿vale? Vamos a verlas por partes. Por un lado, como comentaba, las especies deben ser propias del ecosistema objetivo, ¿vale? Y deben cumplir funciones complementarias. O sea, no vale con elegir solo encinas o solo robles, hay que combinar especies, unas que fijen nitrógeno, otras que produzcan frutos, otras que protejan el suelo, que aporten cobertura rápida. O sea, cada especie tiene un rol en el reparto de funciones del ecosistema. Por otro lado, el tema de la diversidad funcional. O sea, hay que propiciar combinar especies de crecimiento rápido, ¿vale? Con especies longevas. Las rápidas cierran el dosel pronto y generan sombra, y las lentas son la columna vertebral de lo que luego va a ser el bosque maduro. Una plantación que solo tenga los dos tipos pues, generalmente tiende a desequilibrarse por algún lado. Por otro lado, un paso que habitualmente se omite con demasiada frecuencia y es el origen de muchos fracasos, junto a no poner en riesgo los primeros años, es que antes de comprar una planta y elegir la especie, hay que ver el suelo, la topografía, la disponibilidad de agua y qué posibles amenazas hay de herbivoría, de heladas, incendios y elegir la especie en torno a eso. Esto es súper importante. Ir al terreno y estudiar de manera, aunque el suelo esté muy degradado, siempre hay algunas pistas de qué pequeñas plántulas salen de origen, vamos, de regeneración natural o evaluar muy, muy bien eso. O sea, compaginar los datos cuando vas al campo y ves el terreno y luego datos que puedas ver en internet de cartografía de incendios, que suele estar disponible en la mayoría de las comunidades, datos de heladas, etcétera, ¿vale? Y ver también huellas de herbívoros y cuánto ramoneo hay en toda la zona pues, de ungulados o, bueno, huellas de jabalí, de corzo, ciervo. Otra cosa importante que no se le suele dar tampoco mucha importancia es el origen genético, ¿vale? Hay que propiciar usar semillas o plantones de procedencia local, porque por ejemplo una encina es encina
en Extremadura y en Pirineos, pero puede estar genéticamente inadaptada si pones una encina de un vivero extremeño en los Pirineos. O sea, al final el material local lleva incorporada una serie de adaptaciones al clima, al suelo y a los ciclos estacionales de esa zona en concreto que conviene tener en cuenta, ¿vale? Y finalmente, la resiliencia climática. Esto se tiene más en cuenta y también genera debate, pero es anticiparse al futuro. O sea, las proyecciones climáticas indican que muchas zonas serán más cálidas y secas en 30, 50 años y hay que plantar pensando en el clima de mañana. Eh, a veces genera controversia porque igual le vas a plantar pues en una zona eh, de robles mayor densidad de encina o mayor densidad de alcornoques pensando en ese estrés hídrico que van a sufrir, pero probablemente si en ese apartado de análisis del sitio evalúas bien el terreno, probablemente verás que ya hay más regeneración de esas especies eh, que se adaptan mejor al clima que viene, ¿vale? Respecto a esto del origen genético local, la, para encontrar, o sea, bueno, en el MITECO, ¿vale? Hay un catálogo nacional de materiales base que registra las distintas regiones de procedencia. De hecho, hay planos en el MITECO para cada especie forestal. Entonces, para un proyecto exigente conviene ir a viveros que estén especializados y conozcan eh, la procedencia local de la planta que venden y que esté certificada. La gran mayoría de viveros son un poco más ornamentales y convencionales y trabajan con variedades seleccionadas por criterios estéticos más que el control de procedencia, pero si realmente queremos, por un lado, tener más garantías de éxito y por otro lado, eh, aportar con un material genético local, pues es importante buscar viveros que los hay, que tengan esto en cuenta, ¿vale? Bueno, antes de pasar con el diseño, ¿alguna pregunta? Si no, Sí, voy a terminar en 20 minutos. yo he levantado la mano, no sé si se me Ah, oye bien. perdona, no. Es que solo veo Vale, algunas personas y no. vale. Vale. No, mira, te quería preguntar dos cuestiones, Sí, ¿vale? Una es, bueno, porque esto que nos estás comentando un poco está bastante pensado, creo yo, para bosques forestales, ¿no? Pero si en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de un bosque de ribera, se adaptaría, o sea, se tienen en cuenta las mismas causísticas en general, sí, pero hay alguna particularidad que se tenga que tener en cuenta. Y la otra pregunta que te quería hacer es respecto a la resiliencia climática, ¿vale? Porque, claro, aquí, por ejemplo, sí que tenemos en el visor de la consellería las previsiones, ¿no? Entonces, claro, realmente hay un margen de incertidumbre de yo puedo plantar, ¿no? Pensando en un marco y luego que aparezca otro. Entonces, ¿es más recomendable tener previsión de la más moderada o de la más estricta? Porque igual también te pasas, ¿no? De frenada con alguna especie pensando en que esto se va a convertir en un desierto. Eh, claro. entonces, eso un poco cómo lo podemos manejar. Vale. Pues por esta segunda pregunta, yo creo que es mejor la moderada y estar muy atento los primeros años cuando se produce la primera mortalidad y ver en qué especies se está suponiendo que vamos a hacer una plantación multiespecífica, ver cuáles han caído, ¿vale? Y si hay una tendencia hacia una especie. Y eso, esos primeros 3 años, monitorizar eso es importante y en base a eso, pues ser más estricto, más moderado. Y respecto al bosque de ribera, sí, aquí lo que cambia es un poco que sí que es verdad que que tiene una estructura más lineal, ¿no? Y sí que hay por lo general como bueno, ahora veremos un poco más lo que es el diseño espacial, no tiene cabida un marco regular, sino que cuanto más disperso y más heterogéneo y más multiespecífico mejor, porque el propio bosque, el bosque de ribera ya es así, pero en principio
los conceptos que íbamos comentando hasta ahora son bastante generales y funcionan a nivel de bosque, vamos a nivel de una zona forestal, por ejemplo, en una ladera o un bosque ribera o incluso un suelo urbano que se quiera renaturalizar. Vale, vale, gracias. Y ya aprovechando, quería preguntaros si os viene a la mente algún caso, alguna plantación que hayáis visto por vuestra zona y si creéis que ha fallado por algo de lo que hemos comentado hasta ahora. Se ven muchas plantaciones, lo que pasa es que, bueno, hay que fijarse, pero se ven muchas plantaciones, muchas de ellas vamos, que han fallado, ¿vale? Que un porcentaje mayor al 40% pues no ha tirado para adelante o que se han quedado las plantas estancadas. Si creéis que... A ver, yo las experiencias que tengo aquí, algunas que tenemos, que conozco de la zona del Alto Palancia, pues que son las experiencias de Vejís, ellos sí están haciendo bastante reforestación de especies variadas y bueno, no sé si están, de momento siguen vivas, pero llevan poco tiempo, que claro, en qué zona has dicho, perdona? en la zona de Vejís, Ujú. Vejís, Torás, Teresa. Ujú. Bueno, lo que se ha empezado a hacer hasta ahora, ellos primero han lanzado semillas para recuperar la pradera tras el incendio. Yo creo que de momento el vivero que tienen está implantando especies de todo tipo, no solo encinas, hay un poco de todo. Y lo que sí que veo más fallos es cuando se habla de urbano, porque allí es que es el planteamiento con los árboles urbanos y con las zonas verdes urbanas es bastante nefasto. No, no, eh, entonces ahí sí que veo por qué plantan especies pues, que necesitan mucha agua, que no son autóctonas, que no prevén lo que va a crecer el árbol y a los 4 o 5 años lo cortan o lo mutilan, podas excesivas, entonces es imposible. Yo los fracasos que conozco son todo el ambiente urbano. Y luego la zona también del río Palancia, que la Confederación ha retirado parte de la caña y está bueno, replantando prácticamente baladres, básicamente, 3 o 4 taráis y todo lo demás baladre, y los chopos porque crecen solos, no sé cómo lo irá, pero la experiencia es que no es tanto lo que hacen, sino que, por ejemplo, esta misma actuación la hicieron hace 5 o 6 años en Sos de Ferrer, donde plantaron sauces, lo hizo una asociación con muy buen criterio y muy diverso, recreando un bosque de ribera, y ahora han vuelto o sea, ahora han pasado como un elefante por en cacharrería y han quitado toda esa replantación que se hizo. Entonces yo lo que veo que el problema no es tanto cuando se hacen las replantaciones, sino la falta de previsión eh, a largo plazo sobre esto, pues sobre especies que mm, van más allá de una legislatura o van más allá de... Eso es lo que creo que falla en estos sistemas, no todo lo demás. Pero vamos. Bueno, sí que es verdad que, o sea, bueno, a veces falla que unas especies mal elegidas, a veces falla un suelo que no se ha estudiado en concreto y muchas otras veces falla problemas administrativos, falta de comunicación entre los distintos organismos y en el caso del urbano en concreto, yo desconozco y me sorprendo mucho porque así como en el entorno forestal y agrícola, ¿no? Porque o sea, el territorio se divide en forestal, urbano y agrícola. Eh, en el territorio forestal y agrícola sí que hay más limitaciones para plantar especies exóticas o invasoras, sobre todo, porque exóticas se pueden plantar, pero invasoras está prohibido. En los entornos urbanos se sigue permitiendo y como si fuese una isla, ¿no? Como si fuese algo que no tiene conexión con el resto de territorios. Y además, sí que por supuesto en el urbano, esta perspectiva funcional, ¿no? Que estábamos aquí comentando,
se pierde totalmente y se prima lo estético, cuando en el entorno urbano, desde cómo se filtra el agua, la sombra o bueno, cualquier otro componente, ¿no? Entonces sí, eso es general que en todos los entornos urbanos, bueno, pues hay mucho que mejorar. Vale, pues si os parece, seguimos con el tema del diseño espacial y la densidad. Una vez que tenemos las especies elegidas, ¿vale? Ahora toca decidir cómo las distribuimos en el espacio. Y aquí hay dos decisiones fundamentales, que son la densidad y el marco de plantación. El objetivo inicial es cerrar o sea, lograr el cierre de copas lo antes posible. Si no se consigue ese cierre de copas rápido, si no se consigue ese cierre de copas rápido, el matorral compite con los árboles jóvenes por el agua, por la luz y los nutrientes y va ralentizando el crecimiento de esas plantas y aumentando la mortalidad. Por tanto, es importante el cierre de copas porque genera sombra y el matorral se desarrolla menos, ¿vale? Además, un suelo descubierto favorece más la erosión y con esa erosión se pierde la fertilidad. Entonces, hay que tener esa idea generalmente en mente, que cuanto antes se cierren las copas, antes el ecosistema empieza a gestionarse solo, ¿vale? En cuanto a densidades de referencia, así muy aproximadas, o sea, eso es general, hay que ver cada caso, pero por dar unos datos, se puede decir que para reproducciones productivas, para poblaciones productivas, se ponen entre 1.100 y 1.600 plantas por hectáreas. 1.600 ya es muy productiva. O sea, y teniendo en cuenta que luego se va a hacer una gestión selvícola de ir reduciendo la densidad a los 6 12 18 años, de tal manera que queden pues, 500 o 450 los mejores pies por hectárea para sacar madera o papel. Pero para la restauración ecológica son densidades mejores, ¿vale? Como mucho 1.200 y ya es mucho, o sea, más alrededor de 800, favoreciendo esa heterogeneidad que comentamos y la integración con el entorno. Eh, Hay que tener en cuenta que más densidad en el ámbito de una restauración ecológica no siempre es mejor, porque, bueno, es importante dar espacio y que se generen distintos microhábitats en lo que es a la escala de paisaje, ¿no? No plantar todo de una manera homogénea. Luego, lo que comentaba un poco antes, los primeros entre 2 a 5 años son críticos. Hay que reponer las marras, que son los árboles que no han sobrevivido, y aquí es donde se puede ajustar un poco qué especies se han introducido. Controlar la vegetación competidora, regar en periodos de estrés hídrico y si hace falta y se ha plantado con abundante densidad, pues hacer primero los primeros clareos ligeros, ¿vale? En mi experiencia, la ausencia de esto, de estos 2 a 5 años críticos, la experiencia de estas actuaciones es la mayor causa del fallo de las plantaciones. Muchas plantaciones bueno, se hace se invierte un dinero en lo que es la plantación y una vez que se ha realizado y ya queda hecha, no hay esos primeros años críticos de mantenimiento y la plantación pues no evoluciona. Y luego está el tema del marco regular versus el marco disperso. El regular es unas filas y columnas uniformes que puede ser de 3x3, 3,5x3,5, 4x4, ahí dependiendo. Normalmente depende la densidad del marco, pues la pendiente o la regeneración que ya haya, o incluso la maquinaria que se prevé meter en un futuro si es una plantación productiva. Y este tipo de marco pues facilita el mantenimiento mecánico y es lo habitual, pues eso, en repoblaciones productivas. En cambio, el marco disperso pues imita más la dinámica natural que vemos en un bosque de origen natural, ¿vale? Que genera heterogeneidad estructural y aporta pues mayor resiliencia ecológica. Para restauración, el disperso siempre va a ser preferible, ¿vale? Aunque sea más costoso de mantener. Y además, es más costoso al principio.
porque al final luego el marco disperso genera unas plantaciones más resistentes a plagas, menos dependiente de clareos intensivos y generalmente también tienen mayor resiliencia a las sequías. Y al final, a partir del quinto año, pues la diferencia de coste de mantenimiento entre ambos tiende a desaparecer. Vosotros, si os habéis fijado en alguna plantación, ¿qué marco soléis ver habitualmente? Pues la verdad es que no sabría decirte. ¿Sabes? No, no sabría decirte qué marco utilizan. Pues Eh, lo- la mayoría de plantaciones que se ven, y por ejemplo, ahora la mayoría de plantaciones que se ven cuando vas por la península son para almacenar carbono, quiero decir, las que se están haciendo ahora, de las que más se está repoblando son plantaciones para almacenar carbono y tenerlas, poder integrarlas en el mercado de almacenamiento de carbono de España, bueno, el Miteco y de otros mercados, se están haciendo al marco regular. Porque, pues eso, precisamente porque se pueden mecanizar y el mantenimiento es más fácil que hacer, ¿no? Porque entre las filas se mete maquinaria y no se tienen en cuenta pues estos criterios de diversidad, ¿vale? Vale, pues tema de la diversidad y los microhábitats, ¿vale? Sobre la mezcla de especies, ¿cómo mezclarla? Bueno, lo ideal es evitar monocultivos. Y en lugar o sea, para evitar un bloque de una sola especie, pero ¿cómo se mezclan? Pues se pueden mezclar de dos maneras. Pie a pie, o sea, que toda la plantación esté mezclada pie a pie, o rodales pequeños de 5 a 10 plantas, ¿vale? O sea, por ejemplo, 5 plantas de encina, 5 de roble, 5 alcornoque, 5 abedul. Esto dependiendo un poco casi del criterio de quien diseñe la plantación. Yo soy partidario de sí que hacer rodales de las especies que de manera natural generan rodales y pie a pie de las especies que normalmente crecen puntualmente. Es decir, replicar, observar los bosques cercanos y ver que si, por ejemplo, el abedul surge de manera puntual, pues mezclarlo pie a pie. Y si ver que el alcornoque o cierto pino crece más a nivel rodal, pues juntarlo más a nivel de rodal o de bosquete, ¿vale? Eh, y para organizar esa mezcla hay que usar cuatro categorías funcionales, ¿vale? Primero las pioneras, que son las que crecen rápido, cubren el suelo y lo mejoran y lo condicionan. Así las especies pioneras crecen rápido y preparan el terreno para las demás. Luego están las nodrizas y las acompañantes, que son plantas fijadoras de nitrógeno. Eh, bueno, el tema del nitrógeno aparece bastante porque hay tres nutrientes esenciales para el desarrollo de una planta, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y el nitrógeno es el que más influye en el desarrollo de la planta, ¿vale? Por eso ahí, cuando un suelo no tiene mucho nitrógeno, meter a ciertas especies que fijan el nitrógeno y lo ponen de una manera disponible para el resto de plantas, pues es súper importante. Luego ya está definir las especies principales, ¿vale? Que son el objetivo a largo plazo, o sea, las que van a dar una estructura estable durante mucho tiempo. Y luego ya las secundarias, que son las que producen frutos, polen y recursos para la fauna. Son un poco las que mantienen la biodiversidad animal activa, ¿vale? Luego, respecto a los microhábitats, es un tema que se suele ignorar muchas veces y cuando se va a plantar un terreno se hace como si fuese un solar, en vez de identificar que hay ya, ¿vale? Que puede haber unos tocones viejos, un tronco muerto, rocas, una mancha de vegetación espontánea. Todo eso pues tiene un valor ecológico y en vez de intervenir en la parcela eliminándolo,
y partiendo desde un punto cero, eh, es importante definirlo y mantenerlo, ¿vale? Porque un tronco muerto que lleva ahí 50 años puede albergar más biodiversidad que 10 plantones nuevos pequeñitos. Entonces, conservarlo no cuesta nada y multiplica el valor del proyecto. Además, puede ser interesante crear como islitas de biodiversidad, depende de la superficie del terreno, pero bueno, pequeños núcleos de restos de piedras, de leña, de hojarasca que retienen la humedad, nutren el suelo y ofrecen refugio pues, a reptiles, a roedores, a invertebrados. Si bien es verdad que en este tema de dejar restos leñosos y hojarasca, hay que tener en cuenta el riesgo de incendios, ¿vale? Y hay que evitar cúmulos en zonas de interfaz urbano-forestal o junto a infraestructuras, o sea, distribuirlo en pequeños núcleos separados y teniendo en cuenta siempre pues, que no estén cerca de una carretera o, bueno, en zonas donde puede haber riesgo de un punto de inicio de incendio. Vale, ¿alguna duda antes de pasar con la protección? No, pero de esto no, pero se me ha generado una duda. ¿Cómo, Que perdón? concretamente de esto, se me ha generado una duda porque estaba pensando, eh, ostras, lo mejor es ir a ver un bosque modelo, ¿no? Decir, a ver, yo dónde quiero que tienda, ¿no? Y un poco lo que tú dices, ¿no? Fijarte en cómo crece en una zona desolada, tienes que irte a otro lado parecido porque después de un incendio terrible o cosas de este tipo no tienes mucho donde fijarte, ¿no? Ujú. Entonces, ¿existe en España algún bosque primigenio? O sea, algún No, bosque que no haya sido reforestado, que no haya sido, no existe ya ninguno. no, ni en España ni en ningún sitio de la cuenca mediterránea. Bueno, pues, Sí que hay una tipología de bosque, ¿vale? Que se llama bosques maduros, que un proyecto europeo está empezando a potenciarlo los últimos años, que identifica puntos de la península donde hay pequeñas masas forestales que sin ser originales están en un estado muy similar a lo que sería un bosque primigenio, ¿vale? como Irati, ¿no? ¿Cómo? Como Irati. Digo. Bueno, alguna zona de Irati puede ser, pero Irati, por ejemplo, eh, o sea, Irati parte de... O sea, Irati Napoleón lo utilizó para su armada, ¿sabes? Por Sí, ejemplo. O sea, ha habido un aprovechamiento maderero en Irati desde hace muchísimos años. Y mucha leña, mucho uso maderero a nivel comunal. Y sí que, por ejemplo, una zona de Irati que topográficamente sea difícil acceder, ¿no? Que nunca se haya sacado madera, que sea un rincón, pues ahí sí que pueden identificar un bosque maduro, pero son pequeños rodales, pequeñas masas, que ya te digo, porque por su dificultad de acceso se han mantenido bastante originales. vale. Y Eh, luego, perdón, sí, nada, es que nada. Las es más representativas están en Ordesa. en Ordesa. Y luego, con respecto a lo que has dicho de los proyectos europeos y del cuidado posterior, bueno, los proyectos cuando tú, porque claro, todo esto va a través de subvenciones, no como nos... Sí. Entonces, contemplan o tú puedes contemplar los años de cuidado posterior, porque creo que eso que has dicho, que muchas veces lo has mencionado, muchas veces se ha replantado y luego se ha abandonado. Pero claro, se abandona Sí. porque se acaba la subvención, ya no hay dinero para que trabaje nadie, todo el mundo se va a su casa y lo abandona. Entonces, ahora, ¿eso lo tienen en cuenta las subvenciones o siguen igual? Sí, o sea, por lo general los programas de desarrollo rural tienen actuaciones de, no tanto de riego, la verdad que el riego no, pero primeros clareos, desbroces y reposición de plantas, sí, sí que suelen contemplarlo. El riego no. Pues yo, Supongo que porque el riego es más difícil justificarlo luego, ¿sabes? como- Y todas las actuaciones tienen que ser muy justificables.
porque es difícil de justificar. Porque todo eso va por partidas que son oficiales. O sea, por Claro, pues si ejemplo, tienes un una... canal de ¿cuál? mantenimiento y una bomba de agua, porque no puedes justificarlo, ¿sabes? Porque luego no se ve si se ha hecho o no. O sea, porque Ah, luego viene un certificador europeo y no se ve si ha regado o no, pero sí ve cuánto se ha desbrozado, o cuántas plantas se han puesto, o cuántas plantas se han quitado en un clareo inicial, o si se ha reparado un cierre. Pero si se ha regado o no, no lo pueden ver. Por eso. vale. Entonces, digamos que tú para poder hacer eso, porque es algo que se sabe que es imprescindible en muchos casos, porque si no, no va a sobrevivir, pero claro, como es incierto, no lo puedes justificar, entonces la estrategia ahí que es decir que vas a clarear, reponer y tener personal de mantenimiento y la compra de una bomba de agua por si acaso. Es decir, es que me parece importante saber eso. Sí, o sea, lo mejor es que en el presupuesto inicial, por ejemplo, plantar menos, pero tener en cuenta la bomba de agua para los 3 primeros años o el agua para los 3 primeros años y reducir pues la superficie que vas a plantar o lo que sea, pero desde un presupuesto inicial, porque es difícil que haya una subvención para el agua. Vale, vale, gracias. Nada. Además, el tema del agua es que es complejo, porque, por ejemplo, eh, imagínate, si tú coges agua, ¿vale? De un río o de un que viene de tal canalización, pero lo echas en otra cuenca, o sea, en un terreno que va a ir a otro río, pues puede haber problemas entre confederaciones y tal. Entonces ahí no se mete Europa y lo deja más a criterio de los promotores. Entonces por eso es mejor dejarse un dinero para eso, ¿vale? Y respecto a lo del bosque primigenio, que se escucha mucho también, comentar que ya desde que un efecto como el clima, ¿vale? Que ya ha modificado globalmente, ya no hay nada primigenio. O sea, desde el momento en que el clima ha cambiado a nivel global, ya un bosque del Amazonas también está modificado por la influencia humana, entonces no es primigenio. No sé si me explico. Ya primigenio no queda nada. Y lo que pasa es que yo sé, conozco que hay una propuesta europea que de un botánico muy reconocido, que era Francesc Salé, que falleció no hará un año, y de la recuperación de un bosque primigenio en Europa. Sí, Entonces, que partía ya de bosques muy maduros. eh, entonces, claro, era un poco decir, pues no sabemos cómo es eso. O sea, no. Y la pregunta iba un poco más porque, claro, yo quiero saber si quiero plantar abedules o no, de forma en mosaico, o sea, de forma agrupada o de forma suelta. Quiero saber cómo se comporta un bosque de abedules, dónde hay un bosque de abedules. Claro, y para esas cosas ya. creo que Lo es que sí que importante. te puede ayudar es que Abedules sí es un que hay ejemplo, ¿eh? sí, o sea, hay un mapa, o sea, siempre hay donde fijarse, zonas donde, sobre todo eso, zonas menos accesibles, donde hay dinámicas más naturales y menos humanizadas. Pero, y luego hay un mapa, de vegetación potencial, que pese a que se hizo en el año 78 sigue vigente y es muy interesante. La vegetación potencial es la vegetación que habría en un lugar si ese lugar no hubiese sido modificado por el humano, ¿vale? O no hubiese tenido ninguna perturbación de ningún tipo. Es, digamos, el clima de toda la vegetación en cada sitio. Y hay un mapa hecho en el año 78 por Salvador Rivas, que era un botánico y sigue vigente. Entonces, por ejemplo, también es interesante saber qué vegetación potencial hay en un sitio antes de plantar, para Es ver qué habría. mapa que está disponible en Aniteco. Sí. Vale, gracias. Mapa de vegetación potencial de Rivas Martín. Vale, gracias. En ese mapa son series de vegetación, o sea, no es encinar, sino es encinar, o sea, encinar te dice climatorral, especies acompañantes, todo. Es el nombre en latín, pero o sea, el nombre es un poco complejo,
pero si se lo pides a internet que te lo descifre un poco, te entiendes a qué especie se refiere. Vale, pues el tema de la protección es otro tema importante, ¿vale? Una vez diseñada la plantación, las especies y la distribución espacial, hay que asegurarnos de que los plantones sobreviven los primeros años, que son los más críticos hasta que se establecen. Y aquí hay tres amenazas habituales, que son los herbívoros, la competencia herbácea y el estrés hídrico estival, ¿vale? Los herbívoros, o sea, como conejos, liebres, ciervos, corzos, el jabalí si se planta con bellota en vez de con plántula, o roedores también en este caso. Eh, en muchas zonas de España, si no se pone protección, la mortalidad en el primer año se ha visto que llega hasta el 80%, ¿eh? Porque es como un festín para un corzo, que de repente le pones ahí unos brotes tiernos. Entonces la solución son protectores individuales con una altura mínima de 80 centímetros, si son en contra de conejos y liebres, y más de en torno a 120 centímetros y ya son para ungulados. Eh, También se puede combinar con un vallado perimetral, ¿vale? Que esto se suele reservar para zonas con presión ganadera. Luego, respecto a la competencia herbácea, las hierbas que crecen alrededor de un plantón, como comentaba antes, pues le roban agua en los momentos más críticos del verano y compiten por la luz y por los nutrientes. Entonces, aquí una solución muy buena es el mulching o el acolchado. Es hacer un círculo de 50-70 centímetros alrededor del tallo, con paja, con astilla de madera o una malla biodegradable alrededor de cada planta, ¿vale? Esto reduce la evaporación, mantiene la humedad y evita pues, que las hierbas competidoras ahoguen al plantón. Esta es probablemente pues, una de las medidas con mayor retorno, ¿vale? Por cada euro invertido en la plantación. Y luego está el tema del estrés hídrico estival, como comentaba, o sea, un riego puntual de apoyo entre los 2 o 3 primeros años, sobre todo, o sea, mejor si son tres, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un riego profundo, que llega a la raíz profunda por cada planta, y, y si tiene que ser manual, pues manual, pero que esté en cada planta un buen rato, ¿vale? En este sentido también es importante al diseñar, que no lo he puesto por ningún sitio, el alcorque. Un alcorque también almacena mucho más agua y tiene que ser de por lo menos 30 por 30 por 30 centímetros, ¿vale? De tal manera que el agua que vaya cayendo por la pendiente se quede ahí. Generalmente se usan tubos protectores de plástico, pero cada vez más se están utilizando mallas de fibra natural biodegradable, porque muchas veces no se contempla el tema de retirarlos manualmente después de una vez que ya la planta ha crecido y quedan ahí, suele pasar habitualmente. Entonces, para evitar esto, pues se están empezando a utilizar tubos de fibra natural biodegradable. En el PDF que tenéis se explica un poco más este caso, ¿vale? De una restauración minera, que por ejemplo en Internet hay muchos casos que merece la pena verlos y vídeos. Luego pongo alguno de ejemplos ilustrativos donde desde un suelo desnudo, compactado, pues sin nutrientes, sin semillas, sin fauna, o sea, un punto de partida pues difícil, ¿no? Eh, Inicialmente pues se siembran, ¿no? Unas especies pioneras de crecimiento rápido. Se pusieron unas leguminosas, en este caso genista y Cytisus, que fijan el nitrógeno y poco a poco se va fabricando un suelo fértil. Luego se introdujeron robles y encinas, que son más exigentes pero claves a largo plazo, y arbustos frugíferos pues como avellanos, herbales, dendrinos, que atraen a una fauna dispersora y hacen que esa semilla se vaya dispersando y aumentando la superficie del bosque de manera natural. Se puso acolchado, protectores frente a herbívoros y se fue monitorizando cuánto supervivía, ¿vale?
Y al final, pues los resultados hicieron pues, que aumentó rápidamente la cobertura vegetal, que se redujo la erosión, que se mejoró la infiltración del agua y bueno, que se creó un mosaico forestal, ¿vale? Este enfoque de restauración minera, por ejemplo, puede funcionar también para canteras, para suelos desnudos. Sí que en estos casos, por ejemplo, hay veces que el suelo está contaminado, ¿vale? Por ejemplo, en un vertedero. Entonces, en ese caso, hay que gestionar primero la contaminación, ¿vale? Antes de plantar. O sea, al final hay algunos contaminantes que son citotóxicos que matan los plantones nada más ponerlos. Eso se ha visto, por ejemplo, en muchos suelos urbanos, que plantas y están como quemadas las plantas a la de un par de años. Entonces, para eso, pues existen técnicas de fitorremediación, que son plantas que acumulan los metales pesados, o también se pueden poner enmiendas, ¿vale? Que inmovilizan los contaminantes antes de plantar cualquier planta. Vale, especies nativas. Especies nativas o especies autóctonas, ¿vale? Eh, la reintroducción de una especie nativa es un recurso, solo, o sea, se justifica si se ha eliminado o reducido las causas que provocaron la desaparición, ¿vale? O sea, reintroducir en un hábitat una especie autóctona que estuvo desaparecida sin quitar lo que le haya eliminado, pues es desperdiciar recursos. Entonces, para esto, pues hay que planificar, ¿vale? Cuáles son los objetivos de meter esa especie nativa, ir metiéndola en pequeños grupos, en varias fases, con seguimiento de supervivencia, proteger y luego tener paciencia hasta que se establece una población viable, ¿vale? Eh, en el PDF creo que está un poquito más desarrollado este caso del tejo, porque por ejemplo el tejo en Cordillera Cantábrica en muchas zonas estaba desapareciendo y se consiguió meter, pero a través de mucha monitorización, mucha protección, porque a los ciervos les gustaba rascarse y afectaba mucho a las plántulas. Y se utilizó origen genético local y bueno, pues se fue recuperando poco a poco, ¿vale? Eh, no sé si conocéis algún caso de alguna especie por vuestra zona que haya desaparecido, así como los animales Bueno, aquí en la Sierra Espadán, los robles. Bueno, hay unos en una zona que se están recuperando y otros en otra que están desapareciendo. El roble Ujú. valenciano, los castaños están fatal. O sea, los castaños están desapareciendo todo, incluso la castañera grande que había en Almería está prácticamente muerta, sobre todo los castaños, pero es una cuestión más de que ya no tienen frío. O Ya. sea, aquí ha cambiado mucho y, y bueno, y ahora se están muriendo los pinos, a ver qué pasa. Pero que no ¿Y ahora, tendrían que perdón? estar ahí. Se están muriendo los pinos, pero que no tenían que estar ahí. Entonces, eso pues, dentro de a ver qué pasa, pero tampoco es una gran tragedia, vamos. Ujú. Y, y eso. Bueno, sí, a ver, la verdad es que una de las cosas que más está pasando es que no solo desaparecer, sino que las plantas están muchas subiendo en altitud. O sea, si por ejemplo había cierta especie que estaba entre eh, 600 y 700 metros, ¿no? Ahora desaparece ahí y deja ese nicho y está entre 700 y 800, porque la temperatura que hay ahora entre 700 y 800 es la que antes había entre 600 y 700. ¿Me explico? Como a mayor altura, mayor precipitación y menor temperatura, pues digamos que eso es lo que está pasando en muchas especies, sobre todo en zonas de sierra, en zonas de montaña, que digamos que se están desplazando todas un poco hacia arriba. Eso se observa bastante en muchas sierras, como las plantas jóvenes están colonizando zonas de altura, donde antes había más matorral y zonas minerales pedregosas,
y abajo se están muriendo y entonces, bueno, pues colonizan nuevas zonas. Ok, pues aquí comentar un par de cositas sobre el tema de las plantaciones en contextos urbanos, ¿vale? Las ciudades, aparte de un problema ambiental brutal, ¿no? Porque son pura fragmentación, que comentábamos el tema de la fragmentación y conectividad en el módulo anterior, son islas de calor, están contaminadas, pero también son una oportunidad enorme para la biodiversidad si diseñamos bien los espacios verdes. Cada vez hay más manuales para aumentar la biodiversidad en las ciudades y son súper interesantes. Sí que es verdad que son todo como actividades quirúrgicas, ¿no? No a gran escala, pero bueno, aportan bastante. Y las tres estrategias que se comentan aquí, ¿vale? De contextos urbanos, eh, bueno, pues son para hacerlos sobre todo en las alineaciones de calles y plazas, que es aplicar la regla 10-20-30, ¿vale? La regla 10-20-30, que no se aplica mucho salvo en ciudades con mucha conciencia o donde hay técnicos muy, bueno, muy metidos en el mundillo, eh, que es que en el arbolado urbano no debería haber más del 10% de una misma especie, por ejemplo, en una calle grande, ¿vale? Más del 20% de un mismo género, ni más del 30% de una misma familia. O sea, esto es básicamente porque los monocultivos y repetir una especie, incluso repetir un género o una familia, hace que sea más vulnerable. O sea, si una plaga o enfermedad ataca una especie eh, y toda la calle está con esa especie, pues en pocos años de todo el arbolado de la ciudad, o sea, de esa calle se puede ver comprometida, ¿no? Esto ha pasado en Madrid, por ejemplo, con los olmos, con una enfermedad, con la grafiosis. Y bueno, la verdad que la realidad es que muchas ciudades siguen teniendo arbolados urbanos casi con el 70% de una sola especie. Entonces, bueno, y comentar que la diversidad es un seguro contra el riesgo, ¿vale? Sobre todo de plagas. Comentar también lo importante que son los parques, ¿vale? Que más allá de un césped uniforme, incorporar arbustos, praderas de flores silvestres, pequeñas charcas multiplica los hábitats disponibles para invertebrados, para aves, para insectos y también comentar el enorme potencial que tienen cantidad de solares, cantidad de parques hormigonados, azoteas, que son ecológicamente están muertos, que generan problemas de infiltración de agua, que se encharcan y, y que pueden ser un refugios verdes potenciales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, con el tema de los parques, hay un problema con la aceptación ciudadana, porque hay investigaciones en psicología ambiental que muestran que se percibe como descuidado cuando la vegetación es densa, cuando se deja una pradera crecer, desarrollarse, cuando no hay una gestión humana de esas parcelas intencionales pues se toma como que un parque está descuidado. Entonces ahí pues siempre es interesante poner carteles o por ejemplo diseñar caminos o a través de la pradera, ¿no? O hacer unos bordes limpios del parque, pero luego zonas silvestres, o sea, favorecer esa complejidad. Pero si bien es verdad que muchas veces cuando no se corta y no se tiene todo como un campo de golf, pues se toma como que está descuidado. Entonces, esto es un problema en las ciudades. No sé vosotras qué habéis observado o qué tipo de gestión se hace en los entornos urbanos que tengáis cercanos. O que me sabe mal, solo te contesto. Bueno, no pasa nada. Es que si no, ¿sabes? Mejor que nadie. Efectivamente, claro, es que te lo dicen que está sucio. Mira, yo soy educadora ambiental y el otro día estaba haciendo una formación con un taller de jardinería sobre el compostaje y hablando un poco, ¿no? Del proceso natural del compostaje, claro, les decía, es que
lo de retirar las hojas de los parques es una barbaridad. ¿Por qué nos molestan las hojas en los parques? Es que ya no te estoy diciendo hierbas que no nos gustan, que yo me niego a llamar malas hierbas, ¿sabes? O sea, pero ya no te estoy diciendo las hierbas, te digo, es que hasta las hojas nos molestan. Y luego tenemos un déficit de naturaleza brutal en las ciudades. O sea, están las dos cosas, ¿no? Nos molestan los animales porque nos molestan los insectos, nos molestan las plantas, nos molesta, y luego tenemos ese déficit que cada vez nos está generando más ansiedad, que también la psicología ambiental dice que nos hacen falta psicológicamente estos espacios. Entonces, es que yo también barriendo para mi casa, ¿no? Ya no solo Ujú. carteles, es que nos hace falta tener educadores ambientales. O sea, Sí, pero educadores ambientales para todo, que le explican a la gente por qué es importante que los niños... Es que ya hay proyectos en muchos países europeos que están retirando el suelo horrible de los parques de goma y está demostrando que los niños tienen menos alergias, ¿no? Porque ya, de repente tienen contacto con tierra y con suelo. Bueno, estamos ahí, pero si tampoco hay nadie que se lo explique y la tendencia ha sido a eh, nosotros estamos por encima de la naturaleza y entonces tenemos que demostrar eso y esa ha sido la tendencia educativa generalizada, pues claro, si no tampoco claro. tienes a nadie que te acompaña al revés y en los proyectos no se contempla. Normalmente la figura de tener un educador ambiental o la difusión ambiental es vamos a hacer cartelería y eso ya es lo máximo que pueden hacer. No, la cartelería hay que explicarla, la gente no se para leer, ¿sabes? Ujú. Pero Sí, totalmente. Hola, Eh, yo también quería hacer hola. una pequeña aportación desde mi reducida experiencia. Yo estoy en la zona de Castellón, de Villarreal, más concretamente. Y los parques aquí urbanos están abandonadísimos. Yo hice un taller empleo jardinería, vergonzoso, vergonzoso la calidad del material que se da, de todo. Bueno, no pararía de poner quejas. Y de hecho no había ni siquiera colaboración con los jardineros municipales, ni con el sistema de riego que ya existía antes en esos parques donde nosotros actuábamos. Ujú. Desastroso, desastroso. Es que no puedo ni empezar a decir. Horrible. Ujú. Bueno, a ver, yo creo que habría que intentar inculcar la idea de que las ciudades son un ecosistema, ¿vale? Las ciudades son, o sea, percibir el humano como algo fuera de la naturaleza, ¿eh? Y también las ciudades como algo fuera de la naturaleza. Las ciudades son como un hormiguero es naturaleza, ¿no? Pues la ciudad es un hormiguero humano y sigue siendo naturaleza. Y como tal hay que gestionarlo también con una perspectiva funcional y teniendo en cuenta las dinámicas, los flujos de energía, los flujos de nutrientes, la infiltración, el viento, la sombra y, y hay un potencial apasionante. Pero creo que hay que empezar por la idea esa, ¿no? De que no es un espacio inerte, sino que ahí también hay unas dinámicas. Hay una fauna y hay algo que tener en cuenta y como tal sí gestionarlo como un ecosistema. Y entonces en ese ecosistema, cuanto más se recupere la biodiversidad, la heterogeneidad, los espacios verdes, eh, pues bueno, es mejor para la propia naturaleza y para el humano, porque sí que hay cantidad de estudios respecto a la influencia en salud mental, en los entornos verdes y bueno, es un mundo más que nada porque parece que va a acabar viviendo casi toda la humanidad en ciudades, así que hay mucho a lo mejor a potencial, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero yo no sé qué políticas están siguiendo, ni aquí, desde luego, conciencia cero en los ayuntamientos. Ya. Bueno, ya, luego ya desde la escala local, ¿cuánto dinero se deja para qué, no? Mm. Y bueno, pues pasamos a la diapositiva de un poco volviendo a los contextos rurales, ¿vale? Eh, que bueno, es un poco aquí.
comentar la idea, ¿vale? De que no es un... en los entornos rurales y sobre todo en los entornos que son más agrícolas, no hay que elegir entre producir alimentos o conservar la naturaleza, sino que lo suyo es diseñar sistemas que hagan dos cosas a la vez. Generalmente cuando se aumenta la biodiversidad de un espacio, ¿vale? Por ejemplo, a través de setos vivos, a través de agroforestería o restauración de ribera, la producción muchas veces aumenta. Lo que pasa es que eh, no hay este conocimiento, ¿no? sobre el medio y ahora se ha tendido a industrializar todo y se ha perdido esto. Pero, por ejemplo, en el anterior módulo estudiábamos las lindes de un paisaje y identificábamos cómo en las zonas agrícolas fragmentaban el hábitat. Pues una linde ancha, ¿vale? Por ejemplo, puede proteger un cultivo del viento, puede proporcionar refugio a aves insectívoras que luego están controlando plagas de forma natural, puede favorecer la polinización de cultivos cercanos. Entonces, no solo aporta a la conservación de la naturaleza, sino que tiene un beneficio directo a nivel productivo. Luego el concepto de la agroforestería, ¿vale? Que es un poco esto de combinar cultivos o pastos con árboles como encinas, nogales o fresnos. En España tenemos el ejemplo eh, top de las dehesas. Las dehesas son un ecosistema que son en muchos casos súper productivos y que a nivel, por ejemplo, herbáceo, en un metro cuadrado, en momento de producción, ahora por ejemplo en primavera, hay una biodiversidad brutal y son sistemas que producen corcho, que producen madera, que producen bellota y capturan carbono y son algo equilibrado entre lo agrícola, lo forestal y la conservación y lo productivo, ¿no? En este sentido, cada vez hay más líneas de la PAC, de la Política Agraria Común, que subvencionan los sistemas agroforestales. Y luego, por ejemplo, mantener las riberas cerca de las zonas agrícolas, pues ayuda, ¿no? Cuando hay pues, sauces, chopos, alisos como vegetación de ribera, ayudan a estabilizar el suelo, es decir, a que se pierda menos suelo y que haya más suelo disponible para la producción, y filtrar contaminantes agrícolas y, bueno, y a favorecer el ecosistema en general desde una perspectiva paisajística y funcional, ¿no? Entonces, bueno, esa idea de que no tiene por qué ser uno contra el otro, sino que son compatibles y han sido compatibles durante muchos años en un uso tradicional y en una agricultura tradicional, ¿vale? Eh, vale, podéis acceder al PDF, a ver, es que no está puesto aquí, si no voy a intentar acceder yo un segundito, ¿eh? Porque hay un ejercicio ahí, no sé si os lo puedo compartir, un segundo. Vale. Mm. Por si no podéis acceder, os lo voy a compartir aquí. No sé por qué no me aparece un segundito, ¿eh? Bueno, voy a compartirlo aunque sea así. En el PDF hay este trabajo práctico, ¿vale? Que ahora para terminar, si os parece,
echamos 10 minutillos y lo hacemos. Entonces, la idea es diseñar tu plantación ideal, ¿vale? El objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos, ¿vale? Sobre el que hemos comentado, de especies, diseño espacial, técnicas de protección, para realizar una plantación multifuncional y que sea viable. Eh, Aquí está puesto como si fuese, por ejemplo, una parcela agrícola abandonada de 1 hectárea situada en Castilla-La Mancha, con clima mediterráneo y suelos moderadamente fértiles. Si queréis, en vez de en Castilla-La Mancha, que mantenga todas estas características, pero en la región en la que estéis, ¿vale? Para que conozcáis mejor las especies, etcétera. Entonces la idea es elegir 3 especies, justificar la elección, hacer un diseño espacial, definir una protección inicial y el mantenimiento y luego esa visión a futuro. Entonces, si os parece, nos vemos en 10 minutillos y hacemos este diseño. Cualquier pregunta de especies, de por qué elegirlas, bueno, ahí tenéis un poco las instrucciones y sería llevarlo a cabo. En el siguiente, este PDF, que lo tenéis bueno, me han dicho que os lo han subido ya, hay una chuletilla, ¿vale? Sobre especies, diseño espacial, protección y cuidados iniciales, por si queréis tenerla de referencia. Ok, entonces, si os parece, son y cuarto, pues hay 25, compartimos un poco la plantación que hayamos hecho cada uno. Ok, ¿tenéis cualquier duda? Me la decís, ¿vale? O me la escribís si queréis y os voy contestando. Ah, vale. Voy a poner aquí. Os he puesto el PDF en el chat, ¿vale? Si lo necesitáis.
¿Qué tal vais? ¿Lo tenéis? ¿O cómo va eso? Sí, muy por encima. Vale, vamos a esperar. No sé si las demás personas han acabado. Bueno, por mí, si queréis seguir adelante, porque me ha costado un rato encontrar el PDF y, y la verdad es que estoy con un móvil y en situación de poca oficina y me es bastante difícil Vale, ponerme a mirarlo todo bien. vale. Bueno, si alguien quiere compartir su plantación ideal, si alguien se anima, o alguna duda que os haya surgido durante el desarrollo del trabajo. A mí lo que más me ha costado ha sido el tema del decidir el marco. Ajá. Con, ¿cómo, cómo te imaginabas tu plantación? O sea, ¿cuál era el objetivo? A ver, era como restaurar una zona de la Sierra Calderona, pero ya de monte bajo, próximo a zonas de cultivos. Entonces es un Vale, poco replicar lo que se ve en otras zonas próximas, sí, que sería plantar algarrobo porque crece rápido y no necesita mucha agua. sí, Y luego las otras dos especies serían el boj mediterráneo, porque también crece con rapidez y se ocuparía como zonas más de sombra. Y bueno, por lo que he encontrado, o sea, fija bien el nitrógeno. Y ujú, luego otro arbusto también típico de zonas degradadas y de suelos más secos, que sería la albaida. ujú, Y además de la albaida que tiene flor, pues había pensado en el romero y en el tomillo, que no se solapa exactamente con la misma época de floración que la albaida y el romero. Entonces luego cuando he llegado a lo del marco, había elegido el regular, sí. no sé. Bueno, yo creo que en una plantación así tiene más sentido el irregular o a tres bolillos, porque es una plantación bastante heterogénea con muchas especies y como el objetivo no va a ser productor ni hay ninguna especie que a largo plazo pueda sacarle algo a Ah, nivel vale, vale. productivo. Vale, era regular en el sentido de qué patrón sigue, ¿vale? Es que me había Sí, fijado más en el cuadro que hay en el PDF, que habla de que sí, el control silvícola es sencillo y que la densidad, vale, y que la densidad es más claro, baja que en los sí. otros, vale, vale, vale. Y Y luego lo de los protectores es que no sé si es viable, o sea, en esta zona hay muchísimos conejos, entonces había claro, puesto protectores individuales, pero no sé si es factible. O sea, sería a nivel, sí, imagino que de están, algarrobo solo, ¿no? eso es, sí, si están bien puestos habría que ponerlos, sobre todo para los algarrobos. Vale, Eh, ¿Y cómo te lo imaginas dentro de 20 años, esa plantación? pues Así ya como un bosque un poco de monte bajo, así como, ¿no? Como lo que hay sí, por ahí. sí. Mm. Pero es que además, no sé, los algarrobos tampoco se ven como que estén muy concentrados, o sea, no llega a ver el efecto este copa que mencionabas antes, Claro. entonces, no Bueno, a sé. ver, son todas especies que se desarrollan bastante bien en la luz, ¿vale? O sea, no es tan importante generar sombra.
como si, por ejemplo, hubieses propiciado o hubieses querido que se desarrollen robles o, o bueno, algunas especies más atlánticas, ¿no? Entonces, bueno, estaría bien así. Vale, ¿y alguien más? Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Vale, ¿y alguna duda o alguna pregunta que se os haya quedado? Vale, bueno, pues si no hay ninguna duda, si no, si os surge estos días que igual estéis más activos viendo, yo qué sé, desde el coche o tal, fijándoos en los patrones de plantación, en zonas agrícolas también se está plantando bastante, eh, y os surge cualquier duda, pues lo podemos ver el siguiente día, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta la próxima. Adiós. Saludos, chao.